Si son 20, son 20. Y lo que Dios quiera, Amén. sea, será. Gloria a Dios. Sabes que siempre me gusta empezar con preguntitas, ¿no? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y a qué lo podemos comparar? Al GPS de mi móvil. A un GPS. ¿Qué más? Un manual de instrucciones. A un manual de instrucciones. ¿Qué más? Nunca decís lo que quiero que digáis, ¿eh? A nuestra vida diaria. A nuestra vida diaria. Objetos que se puedan comparar. O sea, la palabra de Dios la podemos comparar con otros objetos. Al móvil. La vida. Al móvil, ¿vale? Macarena, por favor. Es como nunca quiere. Comida. Es el pan de vida, ¿no? Amén. Amén. ¿Qué más? Luz. Lámparas en mis pies. Ahí, yo soy Agua de vida. una espada. Vamos a hablar de espadas hoy. ¿Qué más? El agua de vida. Agua de vida. Raúl. La canción nuestra, acuérdate. El espejo. El espejo no puede mentir, tiene que ser verdad. Lo que estoy viendo aquí, ole. A un espejo. Muy bien. Pero voy a empezar por lo que no es la palabra de Dios. Porque hay personas que usan la palabra de Dios como otras cosas. Hay gente que usa la palabra de Dios como una lupa para ver el error ajeno. Hay personas que usan la palabra de Dios y cualquier cosa que ven en tu vida y ven la palabra y dicen: mira lo que estás haciendo, mira lo que dice aquí, y tú eres así, tú eres este. Pero yo nunca he visto en la palabra que digan: úsame para criticar a los demás. Amén, ¿verdad? Bueno. Yo no he visto en la palabra eso que dice: Perdona. ¿por qué miráis la viga, o sea, la paja en el ojo ajeno, y no veis la viga en vuestro ojo? Bueno. Y es porque usamos la palabra como una lupa. Para la paja que está en el ojo ajeno, la hacemos muy grande. ¿Verdad? Pero la lupa no puede mirar hacia adentro. Amén, ¿verdad? Bueno. Verdad. Había un pastor que siempre decía: la Biblia es el único libro que me lee a mí. Amén. Qué bueno. Porque lo que dice la palabra es como yo soy. Amén. Hay gente que también usa la palabra como un telescopio. Todos sabemos el espacio exterior, no sé si todos lo sabemos, pero se está expandiendo. El espacio exterior, cuando tú ves las estrellas a lo mejor ya están muertas. Las estrellas ya no están existiendo, solo vemos su luz y vemos el pasado. Entonces hay personas que ven la palabra de Dios como un telescopio para mirar el pasado de las personas ¿Verdad? y te acusan y te decían: pero si tú eres el que hacía esto. Una persona recién convertida y en la iglesia hay gente diciendo: no, pero este hacía esto, Bueno. este robaba coches, este hacía no sé qué. Yo tuve un líder de jóvenes en Valencia que me decía: Víctor, yo a los 12 años tuve mi primer coche, con 12 años, y yo después hacía cosas y después, es un poco fuerte para decirlo, ¿no? Pero dice: yo ahora lo que hago es me meto fruta del Espíritu Santo. Es un poco fuerte, lo sé, pero para que veáis una persona que ya tiene un pasado de delincuencia, un pasado malo, un pasado como mucha de la gente que está en la iglesia ha tenido. Verdad. Ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, ha sido transformada, pero hay gente en la iglesia que sigue recordando el pasado de esas personas y sigue acusando a esas personas de lo que ellos han hecho en su pasado. Pero también hay gente que ve la palabra de Dios como unos prismáticos para adelantarse a lo que viene, para adelantarse al futuro.
Y vemos personas que están recién convertidas y decimos, bueno, pero en un mes ya no viene más. En un mes recae otra vez con lo que estaba haciendo. Y si no es un mes, serán 2. Y si no, en medio año. Y estamos en la iglesia buscando la palabra de Dios como un catalejo, intentando ver qué dice la palabra para poder acusar a gente que se acaba de convertir. ¿Lo ven? Ya va a caer, ya va a caer. Ya va a caer. Porque la palabra dice que no hay que, yo qué sé, X. Y esa persona lo va a hacer, porque yo lo veo. Porque yo sé que esa persona es así. Porque esa persona siempre ha sido así. Pero dice, las únicas 2 cosas que yo veo en la Biblia, que la Biblia misma compara la palabra, es como ha dicho el Iván, luz, lumbrera, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra la tenemos que usar no para ver los defectos de los demás, sino para ver el camino que Dios quiere para ti. Gloria a Dios. Sino para ver cómo tú tienes que andar, cómo tú tienes que dirigir tu vida. Amén. Y la otra, si vamos a Lucas 22. A ver que lo he perdido. Vamos a ver. No, perdón, Lucas 22 no, todavía no. Ahora lo quito. En Lucas 10, versículo 25, tenemos la parábola del buen samaritano. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarles: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le dice: ¿qué pone en la palabra? ¿Qué pone en la ley? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le está diciendo: usa la palabra como un espejo. Y él lo que hace es: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Jesús no le está diciendo eso. Está diciendo: tú tienes que hacer lo que dice la palabra. No tienes que ver quién es tu prójimo. Y le dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídame de él, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús le cita la palabra, y lo que le indica es: haz lo que dice la palabra. El otro intentaba excusarse, pero Jesús con la parábola no le dice quién era el que estaba caído, no le dice quién era, ni cómo era, ni qué hacía, simplemente un hombre. Lo que sí le dice es que ante un sacerdote como un levita pasan de él, y un samaritano, que supuestamente eran los malos de la película, se para y hace lo que tiene que hacer, y le pregunta: ¿quién es el prójimo? El prójimo es el que usó la misericordia. Amén. El que hizo lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer.
el publicano, quiere usar la palabra como lupa, porque quiere ver que los defectos de los demás me eximen de cumplir la palabra. Muy bueno. Porque, ¿quién es mi prójimo? Quiero decir, ¿a quién sí le tengo que hacer lo que está en la palabra? ¿Con quién sí tengo que usar misericordia? Porque yo estoy investigando y como ella es así, igual con ella no tengo que usar misericordia. Porque mi lupa me dice que ella igual no merece que yo tenga misericordia con ella. Pero Jesús le insta y le dice, el que es misericordia, pues ve y haz tú lo mismo. No mires cómo está el otro, sino el que tiene que reflejar la palabra de Dios eres tú. Amén. Muy bueno. Pero como dije el otro día, ¿no? El primero que cumple es Jesús. En todo. Porque nosotros usamos la palabra a nuestra conveniencia. Usamos la palabra para intentar librarnos de las cosas. Y forzamos y decimos, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, esto está bien, pero a lo mejor puedo torcerlo un poquito porque a mí me conviene un poquito más así, Error. ¿sabes? Pero Jesús, siendo Dios, cumplió todo lo que estaba establecido. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Hay un versículo en Isaías 53, que a ver si lo encuentro ahora, rápido. Isaías 53, versículo 12, creo que es. Por tanto, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Isaías 53 se profetiza que él sería contado con los pecadores. Y en Lucas 22 tenemos una aparente, no sé si contradicción o una cosa muy extraña, ¿no? Porque sabemos que el Evangelio de Dios no es por fuerza humana. ¿Quién lo sabe? Amén. El Evangelio es por fuerza humana. No. Pues si vamos al capítulo 22 de Lucas, versículo 35, dice, y a ellos les dijo, cuando se envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, lo que acabamos de leer. Dice, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Esto que voy a decir ahora no está 100% comprobado que sea así, ¿vale? Pero hay personas que sostienen esto. Y es que en Roma, cuando un grupo religioso se reunía, no estaban cometiendo ningún delito grave, ningún delito que no hubiera altercado, no pasaba nada. Pero había una norma de que si en ese grupo había mínimo 2 espadas, y así se consideraba un delito. Y claro, aquí la palabra dice que tenía que contar con los pecadores, contar con los delincuentes. No dice pecadores, pero dice delincuentes. O con los jóvenes de antes, bueno, con los inicuos, dice Lucas. Iban a arrestar a Jesús, y a lo mejor iban a arrestar sin una prueba real, sin un delito real.
Pero Jesús dice, comprar espadas. Y cuando dice que ya tiene dos, le dice, basta. Porque con dos bastaba. Entonces Jesús, siendo Dios, podía hacer las cosas como quisiera, pero decidió hacerlo legal. Gloria a Dios. Hasta en esos detalles. Qué bueno. Ayúdanos, Y Señor, a nosotros, aprender. que no somos nadie, si podemos buscarle la escapadita a la palabra, Bueno. se la buscamos. Es Si verdad. le encontramos una rendija, por ahí nos metemos. Si creemos que lo que estamos haciendo no está tan mal, o que no pasa nada, o que es que el otro lo hace peor, es que no sé qué, es que no sé cuánto, nos metemos con la palabra y ala. ¿Verdad? Pero Jesús, como siempre da ejemplo, cumple hasta los pequeños detalles y tenía que ser contado como un inicuo. El mensaje que yo tengo para hoy para vosotros Muy bueno. es ese. La palabra de Dios no es una lupa para que veamos el defecto del hermano, no es un prismático para que nos adelantemos a los fracasos de nuestros hermanos, Amén. no es un telescopio para que veamos el pasado de ellos, Qué bueno. sino que es lámpara a mis pies para ver el camino que Dios tiene para mí. Es un espejo que me muestra la realidad de mi vida. Como dice, a ver si encuentro el versículo, que como no lo tenía preparado, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, No, amén. pero no hacedor de ella, Amén. este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad? Espérate, que lo tenía aquí en la Biblia para seguir. ¿Es él? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Esto es lo que quiero compartiros hoy. Bueno. Simplemente no sirve de nada venir aquí, escuchar la palabra, irse ¿Cómo y va? encima usarla para criticar a los demás. Qué bueno. Que Dios os bendiga mucho. Si podemos cantar una bandita rápida mientras el pastor se le va a pasar. Que Dios os bendiga mucho. Iremos a adorarte